filogenia y ontogenia, y el registro fósil. Básicamente esta primera parte va a hablar mucho de lo que es el registro fósil como tal, de cómo se van, o cómo van los investigadores buscando las pautas para encontrar ciertos tipos específicos de restos que ellos quieren o necesitan, ¿no? Dice el autor que muchas de las ideas que se les dan luego van saliendo en la vida cotidiana. Dan el ejemplo del zoológico, que en el momento que van los zoológicos puedes llegar a ver todos los procesos que van sucediendo, ¿no? Como dice, bueno, vas, ves un pez, ves un reptil, después un mamífero, y hasta llegar a los seres humanos como tal. Y en el registro fósil se da igual. Tenemos los pasos desde las capas más antiguas, que van a ser las que están mucho más al fondo, más abajo, y progresivamente, conforme el tiempo va pasando, va acumulándose, van llegando capas nuevas que van mandando hasta el fondo a las siguientes, hasta que quedamos con las más recientes al principio. La cuestión de las placas, las estratigrafías en este momento dado, ¿cómo las buscan ellos? Básicamente pues, se juntan con geólogos, también se basan en las personas que hacen carreteras y hacen cortes sobre los cerros, montes, y ahí van a poder ir viendo ciertas estratigrafías específicas donde van a ver las capas, unas tras otras, especialmente. Ellos trabajaron al principio en Pensilvania, precisamente buscando carreteras, iban, veían un corte y empezaban a determinar las edades y empezaban a encontrar o buscar los restos óseos como tal. En Pensilvania encontraron uno primero que le llamaron, no recuerdo el nombre, el Inerpetón. Este fue el primero que encontraron, pero era nada más un hombro, aparte de un hombro de un pez. Ellos empezaron a buscar, queriendo hacer la relación entre los animales que vivían en medios acuáticos marinos hasta los animales que empezaron a vivir fuera del agua, ya teniendo capacidades de reptar o ya con, le llaman las extremidades o, ¿cuáles son extremidades? Los peces tenían aletas, tenían cuerpos alargados, cabezas pegadas, redondas, pegadas al tronco como tal, y ya los animales posteriores que salieron del agua, ellos ya tenían un cuello articulado que cuenta con hombros y todo lo demás ¿cómo se llama? De las vértebras. ¿Cómo empiezan a buscar ellos? Empiezan a buscar precisamente con geólogos o gente conocedora de este tipo, y ahí los movimientos de la Tierra como tal pueden provocar que al momento de colisionar dos placas empieza a haber un levantamiento que nos va a enseñar que esta es una placa. Al momento de que choca con la otra va a subir y va a dejar descubierto toda la información que tenemos aquí. Entonces ya va a estar sobre esta, va a quedarse montadas por así, y pueden ver en ese sentido las edades, y sobre esas edades van a ir haciéndose referencias para ver las edades y ver los fósiles que le van a indicar los pasos de evolución. Esto se observa, marcan dos puntos ellos, uno que es el Everest, que es muy conocido, donde han encontrado pues, vestigios de los primeros tiempos de la Tierra, que son esconchas, nuestros fósiles, que no recuerdo el nombre, y en Groenlandia, que es el lugar donde ellos trabajaron. Ellos manejan que, buscando información, encontraron 3 lugares propicios que eran partes de unos deltas antiguos de ríos, donde podían ver precisamente estas estratificaciones. Una es en Pensilvania, la otra es en Groenlandia y la otra es en el Ártico canadiense. Bueno, ya estos señores hacen sus aventuras, empiezan a prepararse, tienen que hacer toda la logística para irse de viaje, 1 mes, 2 meses, temporadas de verano en aquellas latitudes, y van allá. Ahí que empieza la historia de cómo empezaron a descubrir los restos que ellos van a buscar. Precisamente son los de un animal con características propias de reptación, con una cabeza aplanada. Esto les iba a indicar que ya este tipo de animales se había pasado de la etapa de peces hacia la etapa de reptiles.
Entonces se van a Groenlandia, están allá haciendo sus estudios, empiezan buscando en ciertos lugares, dicen que la primera zona donde fueron a buscar, a investigar, encontraron sí muchos fósiles de peces, como tal, las articulaciones de las aletas básicamente, pero esto les indicaba que el lugar donde ellos estuvieron investigando era el fondo de un lecho marino, no como tal encontraron la transición hacia los animales reptantes. Siguieron diciendo otros años, los años siguientes, hasta que creo en 2000 ya andaban trabajando por sus lados cada uno, y uno de los colaboradores regresó con un montón de restos fósiles, entregó, ¿dónde encontraste esto? Ya se fueron a buscar, empezaron por otro lado, y al final de cuentas también se dieron cuenta de que eran restos de peces. Bueno, hablando un poco de las edades, ellos para identificar los lugares donde tienen que ir a hacer las búsquedas, los registros fósiles más las fotografías, todo esto tiene ciertas edades específicas. Ellos tenían ya muy bien delimitados que la edad cuando se encuentran restos fósiles de peces y la edad de los animales reptantes sería de 385 mil millones, 3.500, no, 3.500, y hay una diferencia de 200.000 años entre uno y otro. Entonces ellos ya sabían que tenían que buscar precisamente en ese intermedio para encontrar al enlace que tenían estos dos especies. Entonces ya revisando bibliografía, con todo lo demás, toda la información que pudieron recabar, se dedicaron a buscar precisamente estas capas donde les iban a dar esta información de estos fósiles. Total que hasta la última, como dicen ellos, ya fue donde encontraron, él estaba haciendo una excavación por un lado, encontró ciertos fósiles característicos que lo emocionaron, y uno de sus compañeros fue el que encontró la cabeza plana de este animal que estaban ellos esperando encontrar como tal. Con todo cuidado, como se tienen que hacer sus trabajos, sacaron el bloque y ahí se lo llevaron al laboratorio. En el laboratorio pues se tiene que hacer otro tipo de trabajo, cuidadosamente, empezar a develar la estructura, el fósil, y se dieron cuenta de muchas características que les indicaba precisamente que era el animal que estaba en esa temporalidad, y que tenía la característica precisamente de los dos especies. Tenía características de especie, tenía características de reptil. Una de las características es que tenía cuello, pero las aletas eran unas aletas, pero ya empezaban a tener huesos propios de una articulación más elaborada con los reptiles. Podías ver la aleta como tal, pero si ya la diseccionas, empiezas a ver que tiene pequeños huesos que te indican que eso va marcando un cambio hacia la siguiente etapa. ¿Qué más sigue? Bueno, para el final de cuentas, pues eso fue el descubrimiento que hicieron para darse cuenta de que la transacción, bueno, estas son las, como decía, esta es de la parte de Pensilvania, donde podemos ver ya las características de los suelos, donde podemos encontrar las estratificaciones, y vamos a ver que, como decían ellos, en los lechos rocosos, bueno, en los lechos de mar, que son los que están más pegados a la tierra, que podían levantar y podían sedimentarse, la sedimentación tiene que ser gradual, y en los lechos marinos debe ser muy tranquilo para que los sedimentos, se deposita un resto, y los sedimentos tienen que ir depositando poco a poco para que pueda mantener y conservar ese resto. Estos son ya su campamento. Como pueden ver, bueno, pues eso, se van muy a las vivas con todas las plantaciones, pero tienen que ir buscando poco a poco los espacios característicos y precisos para ir encontrando y buscar los lugares donde más fácilmente pueden ser hallados estos materiales. Esta es la zona donde ellos trabajaron. Aquí se encuentra la zona bueno, trabajaron en una zona de 1500 millas, y pues, la verdad es un mundo de territorio en lo que ellos comentan que es muy importante la suerte, ¿sí? Porque pueden estar caminando por días y no van a encontrar lo que les interesa, sino que van a encontrar muchas cosas diferentes, hasta que la misma suerte fue la que le llevó a estos descubrimientos. Y aquí tenemos ya lo que es el espécimen de fósil que ellos encontraron. Estas son las primeras imágenes de excavación, cómo fue lo que lo fueron encontrando poco a poco, hasta que lo fueron empezando a encontrar las formas. Todo este bloque después
se fue, sacaron en bloque, se lo llevaron al laboratorio y terminaron limpiándolo, conservándolo y dejándolo así para determinar, ya tenerlo completo, ya empezaron a deducir, a ver las características, lo que les llevó a la indicación de que estaban en esa etapa intermedia. Se dan cuenta, es la cabeza plana, pero tiene una articulación de cuello, el cuello ya es movible, tiene las vértebras, y las aletas, se cuenta, todavía tienen forma de aleta, pero los pequeños huesos ya te indican una estructura para un tipo de brazo, algo articulado. Y aquí tenemos ya los pasos como tal, desde lo que es el pez, y aquí vienen las características, ¿no? Cabeza redondeada, con ojos en un lado, tenemos la cabeza plana, con los ojos hacia arriba, y aquí tenemos las características del fósil. Ella tenía cuello, tenía las aletas junto con las costillas. Entonces la diferenciación entre las dos primeras especies y la del intermedio. Y aquí ya vemos el desarrollo como tal, de cómo seguirían evolucionando desde marcan un patrón, un hueso, dos huesos, un grupo de pequeños huesos articulares, más los dedos como tal. Entonces va cambiando, tenemos un hueso, todo esto, junto con los dos huesos posteriores, y lo que es la muñeca y los dedos, ¿no? Entonces este es se puede decir que es la evolución desde los peces hasta ya llegar al ser humano como tal. Y bueno, es el libro. Estas diapositivas las encontré precisamente al querer estaba planeando hacer la presentación, y ya vienen la presentación como tal, es muy práctico, te lo recomiendo, esta página, para ver las siguientes exposiciones, si quieren tener las referencias, pues ahí esas se encuentran en la página. Entonces creo que sería todo. Porque es muy corta bueno, es largo el capítulo, pero sí cuenta mucho de las aventuras que tienen ellos, de pescar, como platicaban con sus cuates, y es bueno, es la parte que me tocó a mí después enseñar. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Clarísimo. Clarísimo. ¿Seguros? ¿Qué? Ok, ¿qué tal? Se fijan que el propósito es ver el cuerpo humano como una muñeca rusa, genéticamente, ¿no? Exactamente. Entonces buscan lo que tiene cabeza y lo que tiene luego brazos, extremidades y tal. El punto es, ¿vieron cómo hacía von Baer con embriología la divergencia? Ellos pueden hacer la divergencia buscando en los estratos, haciendo anatomía comparada de los dos animales. Tiene el supuesto de que debe haber una lógica de directriz en el planeamiento, en el plan corporal, como tal, a partir de homologías. Ese es el chiste. El libro. Bueno, a mí me ha tocado exponer el capítulo 2 y el tercero, entonces pues empezamos. Pues justo, uno de los intereses de este grupo de investigadores era justo ver la transición entre el paso del agua a la tierra y cómo se fue poblando la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, justo con todo lo que nos comentaba Salvador, ¿no? La paleontología y cómo se trabaja en la paleontología, pues buscan en determinadas capas, determinadas características que van a buscar en las especies, ¿no? Y bueno, en el libro se centran en estos primeros capítulos en las extremidades, ¿no? Al principio del capítulo el autor hace una reflexión sobre la importancia de la mano en el ser humano, ¿no? Y la presenta como posibilitadora, ¿no? Para hacer herramientas, para comunicarse, para muchos elementos. Entonces, pues ahí, a partir de el estudio de cómo se va evolucionando las extremidades, ¿no? Desde este primer paso del agua a la tierra hasta el ser humano. Como ya lo vimos con la exposición anterior, justo en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, surge un nuevo tipo de pensamiento, ¿no? También la naturaleza ya se empieza a abordar desde otra perspectiva,
ser humano como ser central, ¿no? Pero también comienzan muchos estudios comparativos, o sea, ya se tenían fósiles, se siguen encontrando muchos fósiles, ¿no? Y surge, bueno, se fortalece una línea que es la de la anatomía comparada y la paleontología. Aquí, en este caso, Sir Richard Owen, ¿no? Es un gran anatomista comparativo y es un paleontólogo inglés, que él es el que estudia las extremidades de diferentes animales y encuentra el patrón distintivo de estas, ¿no? Que es un hueso, dos huesos, pequeños huesos, ¿no? Y los dedos. Como también se mencionó en la exposición anterior, Owen era un gran opositor a Darwin, entonces lo que él encontraba decía que era un patrón perfecto, que al ser perfecto pues iba a encontrar en diferentes especies, no buscaba una vinculación entre. Entonces aquí podemos ver el patrón de Owen en diferentes especies, ¿no? La de un hueso, dos huesos, y un conjunto de huesecillos y los dedos. ¿Se entiende? No hay evolución porque es arquetípico, justo por el concepto arquetípico, va tendiendo hacia lo óptimo. Entonces, bueno, justo a mediados del siglo XIX se empiezan a encontrar diferentes fósiles y justo con estos estudios de anatomía comparada, que bueno, el primer paso para estos estudios pues es la función de la paleontología, ¿no? Se encuentran los fósiles, pero pues los fósiles así, porque sí, no dice nada, entonces hay que averiguar justo en qué capa geológica se encuentran, cuáles son las características de esa capa, ¿no? Y además, pues comparar a los especímenes que se han ido encontrando para ver cómo van surgiendo las diferentes características o desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra el Eustenopteron, que está fechado a 350 millones de años, más o menos, y este espécimen tiene características de anfibios y de peces, pero el patrón que presenta únicamente, de acuerdo a la clasificación de Owen, es un hueso, dos huesos, y aparte está enmarcado en una aleta. Después, también por algunas épocas se encontró el Diostegas Soderberghi. Gracias. Y sus características es que tiene una cabeza y una cola como los peces, tiene extremidades completas, incluidas los dedos, y tiene una columna vertebral tipo los anfibios. Este espécimen se calcula que vivió hace 365 millones de años. Entonces, justo los investigadores ya más o menos conocían a estos especímenes, que si ven, pues uno tenía nada más de acuerdo al patrón, solo tenía el primer hueso y los dos siguientes huesos, ¿no? Pero aquí ya tenemos toda una extremidad completa, ¿no? Entonces lo que tenían que buscar era algo que estuviera intermedio, y es por eso que también llegan a concluir que lo tienen que buscar alrededor de 375 millones de años aproximadamente. Y bueno, otro espécimen es el Acanthostega unari, ¿lo dice bien? Ok, que también tiene las extremidades completas con dedos. Esas extremidades tienen forma de aleta como el tipo de las ballenas, por lo tanto se interpreta que su función es para nadar, no para caminar. Esta especie también está calculada alrededor de 365 millones de años. Bueno, y aquí vemos cómo se van diferenciando las extremidades, ¿no? Aquí pues se ven todas las membranas que tiene un pequeño conjunto de huesos, ¿no? Y yo tengo una punta, pero bueno. ¿No? Aquí solo tiene un hueso en la base y un conjunto de huesecillos, y aquí ya más o menos se empieza a encontrar el patrón que se estaba esperando, ¿no? Dos huesos y huesecillos, y aquí ya tenemos la extremidad completa. Bueno, ya regresando. Le regresas un segundito y perdón que me interrumpa solo para. Luego eso lo ves en la ontogenia, que es lo que mete ruido comparado de lo que estamos viendo, lo que estamos viendo y lo que está explicando Paulina. Recuerda la ley biogénica, o sea, después de reclamar de ella y todo, pero lo que estás viendo es como si hubiera una visión de cosas, y todo lo que tienes en
Ok. Ya, bueno, esos eran como los investigaciones previas, descubrimientos previos a lo de este grupo de investigadores, ¿no? Los de Schur. Bueno, el grupo de investigadores encontró una extremidad aislada, ya regresando a sus ciudades natales, ¿no? Y encontraron esta extremidad aislada, ¿no? Justo estaban haciendo una excavación y una de las hijas de uno de los investigadores llegó con eso. Y el papá dijo, wow, ¿no? Entonces pues, ya lo empezaron a estudiar y vean que tenía características muy interesantes, pero fuera de contexto pues no les servía mucho, ¿no? O sea, no conocer el resto del espécimen no les servía mucho. Tenía todo un conjunto de membranas, ¿no? Ya se veía que tenía un hombro y unos huesos parecidos a una extremidad estándar, los estándar refiriéndonos a con los huesecillos y los dedos. Y bueno, vieron ese patrón y justo en ese momento era cuando estaban acabando de limpiar al Tiktaalik, que es el que ellos encontraron, ¿no? Y empezaron a encontrar unas características que les dio luz de muchas cosas, ¿no? Entonces tenían un hueso en forma de cubo con articulaciones para otros 4 huesos. Este hueso ya lo habían encontrado aislado, ¿no? Pero no sabían dónde iba, ¿no? Que es se localiza al final del antebrazo, se articula con 4 huesos, ya por poco apunto a Javier. Entonces ya podemos ver un pez con una muñeca completamente deformada, tiene forma de parte aleta y parte pata, ¿no? Se cumple el patrón de Owen. Este es el húmero, el radio, el cúbito, los huesecillos, el conjunto de huesecillos y los dedos, ¿no? Ya tiene un hombro, tiene un codo y tiene una muñeca. Al tener un hombro, un codo y una muñeca ya nos está hablando de otras posibilidades de movimiento, ¿no? Aunque a Owen le hubiera chocado esto, ¿no? Como dice Darwin en su teoría, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, se tendrán que encontrar algunas características intermedias entre 2 tipos de animales diferentes, y justo estas son las características que se estaban buscando. Entonces aquí vemos cómo sería el Tiktaalik, ¿no? Hacen una reconstrucción, ¿no? De cómo sería más o menos en el hábitat que se podrían imaginar que tenían, ahorita pasamos a eso, y cómo estaría formada su extremidad. Otros datos importantes, bueno, ya se hacen los estudios de anatomía comparada, pero pues hay que ir más allá, no nos quedamos con esos datos. Entonces, justo estudiando, bueno, viendo que tienen codos, muñecas y músculos, los músculos, ven que tienen unos fuertes músculos que les permiten hacer lagartijas por marcas en los huesos y algunas crestas que se encuentran también en estos huesos, ¿no? Entonces parece ser que este espécimen ya puede hacer lagartijas, ¿no? Como lo mencionaba Salvador, tiene cabeza plana, ojos en la parte superior y costillas, lo que puede indicar que vivía en el fondo de algunos estanques y de algunos arroyos. Combinando la información sobre la morfología y la información geológica, cuando estudian las rocas de 375 millones de años, que es cuando se localiza, efectivamente corresponden a este tipo de ecosistema. ¿Y para qué sirven? ¿No? Entonces pues, también hay que hacer inferencias para qué sirven estas nuevas modificaciones. Pues bueno, todo en ese medio eran peces, ¿no? Grandes, chiquitos, medianos. Entonces pues, se tenían que generar estrategias de éxito, ¿no? Como dice el autor, era un mundo de pez cómetes, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las estrategias para sobrevivir? Ser más grande que todos, o de un tamaño considerable, tener un tipo coraza o salirse del agua, ¿no? Entonces, pues sí, parece ser, todo esto parece indicar que sí es un intermedio entre los peces y los reptiles. Ok.
Entonces, bueno, todos estos estudios sobre las extremidades, como han ido surgiendo a través de los fósiles, la anatomía comparada, etcétera, nos puede dar como una idea de la historia, ¿no? De cómo se han desarrollado, ¿no? Entonces, tenemos que hace 380 millones de años, con el primer espécimen que les mostré, ¿no? Tenemos el patrón hueso, 2 huesos únicamente, ¿no? 375 millones de años, que corresponde al ¿no? Ya se ven algunos estadios tempranos, ¿no? de la muñeca, de la palma y el área de los dedos. Se me olvidó comentarles, justo cuando están estudiando los huesos del Tiktaalik, se dan cuenta que además de los músculos, ¿no? Por cómo cómo se forma el codo y la muñeca, permiten movimientos de flexión, ¿no? Incluso la muñeca se puede poner en la palma sobre el suelo, ¿no? Entonces eso indica que puede hacer las lagartijas. 365 millones de años, los otros 2 especímenes que les comentaba, que ya tenían las extremidades completas, que tienen características de anfibios, y hace 250 millones de años aproximadamente, ya un esqueleto con muñeca, tobillos, muñecas, como las encontramos hoy en día en los reptiles, pero que son similares a los humanos. ¿Alguna duda sobre el segundo capítulo? ¿No? Ay, qué bueno, sí explicado. Okay. Y ahora pues vamos a otra parte de los estudios que se tienen que hacer. O sea, los fósiles no nos brindan toda la información que quisiéramos, no podemos ver totalmente cómo es su morfología, ¿no? Y pues como hemos visto, pasan como millones de años entre una especie y otra, ¿no? Entonces hay que recurrir a otros tipos de estudios aparte de la comparación de fósiles, y pues llegamos al ADN, ¿no? Clase basiquísima sobre genes, ¿no? En el cuerpo tenemos muchos tipos de células, y todas las células contienen el mismo ADN, ¿no? Y en este ADN tenemos la información para construir el cuerpo. El cuerpo está construido de células y de diferentes células. Entonces, pues, ¿cómo se hacen esas diferentes células, no? Por medio de la activación de los genes, ¿no? Ahorita vamos a pasar a la diapositiva porque va a quedar un poquito más claro, ¿no? Entonces, se activan algunos genes, un grupo de genes, se codifica para una proteína, y dependiendo de qué tipo de proteína sea la que se codifique, va a hacer que va a generar la diferenciación de células, ¿no? Entonces, una proteína va a dar a las neuronas, otras a la piel y así, ¿no? Entonces, a partir de aquí es que se empieza a construir el cuerpo, se forman los órganos, las estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, durante todo el desarrollo de los individuos, ¿no? Estos genes se van a prender y apagar, y dependiendo de en qué momento se prenden o se apagan, ¿no? Es que se va a dar determinada característica morfológica, etcétera, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos un cromosoma. Los cromosomas se encuentran en la célula, en todas las células, ¿no? 23 pares de cromosomas para los seres humanos, 46 en total, 23 del padre, 23 de la madre. Todos los cromosomas tienen un determinado tipo de información. Entonces, cuando se une el cromosoma del padre y el cromosoma de la madre, se van a unir aquellos que tienen la misma información, ¿no? Entonces, si en un cromosoma tenemos, voy a decir antes, la cabeza, ¿no? Formación de la cabeza, ¿no? El del padre va a tener la misma información, ¿ok? Se va a unir el cromosoma del padre de cabeza y el cromosoma de la madre de cabeza, ¿ok? Entonces, en los cromosomas pues, está todo el ADN, y un segmento de ADN, ¿no? Nos va a dar lugar a un gen, ¿no? Aquí tenemos los nucleótidos, ¿no? Una combinación de nucleótidos nos va a dar un determinado aminoácido. La unión de diferentes aminoácidos nos van a dar una proteína. Rapidísima la clase de Ok, entonces, pues bueno, ya
más o menos entendiendo clarísimo cómo funciona la genética, ¿no? Entonces, vamos a ver justo en el desarrollo, ¿no? Cómo estos genes participan para la generación de algunas morfologías o características, que en el caso de esta investigación, pues lo que les interesaba pues eran las extremidades, ¿no? La ventaja de estudiar, de hacer este tipo de estudios que permiten la observación directa y aparte experimentación, ¿no? Es que pues los resultados se ven de manera inmediata. Entonces podemos observar cómo algún embrión se va desarrollando, ¿no? Ver qué genes se van activando en ese momento del desarrollo, o incluso se pueden interrumpir, ¿no? Como cancelar los genes y ver cuáles son las consecuencias que tienen en el desarrollo del embrión, ¿no? La siguiente. Ok. Las extremidades, ¿no? Están formadas por varios segmentos, ¿no? Uno superior e inferior, el lado del meñique y el lado del pulgar, que es el ejemplo que más se usa para las investigaciones de acá, una base y un extremo. Una característica es que todos los huesos van a ser diferentes, y el desarrollo de las extremidades, cuando se activan los genes para las extremidades, se dan entre la 3ª y la 8ª semana a partir de la fertilización. Entonces aquí vamos más o menos cómo es el desarrollo de la extremidad en un feto, en este caso de un pollo, ¿no? Gallina, no sé si era gallo o gallina. Entonces vemos cómo se va desarrollando, va saliendo como una protuberancia, ¿no? Hasta que se van formando como ciertos segmentos hasta que está el alacondo. Algunos experimentos que se hicieron sobre biología, está Saunders-Zwilling, ¿no? Que, bueno, ellos en las etapas de desarrollo del embrión se detecta como unos parches en un tejido que consideran que es esencial para el patrón de desarrollo de toda la extremidad. Los experimentos que ellos hacen es en una etapa muy temprana de la gestación, quitan este parche, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que no va a haber una extremidad o solamente el primer hueso, ¿no? Avanzan en la gestación, en ese momento quitan este parche, ¿no? Y solo van a tener el primer hueso y a lo mejor los 2 huesos, ¿no? El siguiente, y puede haber malformaciones, y el siguiente experimento es más adelante quitan este mismo parche más adelante en el desarrollo, y se ve que se tiene el patrón excepto los dedos, ¿no? Y si los tiene van a estar deformes, ¿no? Y también están los experimentos de Gazelin, ¿no? Los experimentos que ella hace es de un extremo del lado del meñique, ¿no? Corta este parche, bueno, del lado que sería el meñique, corta este parche y lo pasa del otro lado, donde se desarrollaría el pulgar. La sorpresa de este experimento, ¿no? Es que justo se forman todos los dedos, pero por duplicado, ¿no? Y en forma de espejo, ¿ok? Entonces esto nos está diciendo de que sí hay algo que nos está dando durante el desarrollo, el patrón de desarrollo de la mano, pero aparte que también le está dando forma a esas estructuras, ¿no? También les hacen el experimento de la introducción de la vitamina A, ¿no? Meten cierta cantidad en determinado periodo del desarrollo, y tienen las mismas consecuencias que en el experimento de Gazelin, que tiene duplicadas las extremidades, bueno, los dedos, y en forma de espejo. También hay otro experimento que es el de Somerville, que en esta cinta, en esta banda que encuentran, mete una barrera, ¿no? Para ver el patrón, y resulta que del lado de donde está el meñique, ¿no? Sí se generan los dedos, pero del otro lado
no hay dedos, pues está mal formado. ¿Ok? Este es como esta cinta, ¿no? Desde ese lado del meñique. Si aquí es donde se pone la barrera, ¿no? Acá, perdón, es donde se mete la barrera, ¿no? De este lado vamos a tener dedos, pero de este lado no. Y aquí vemos cómo se duplica, ¿no? Esta proteína que no la tenían, molécula que no la tenían definida, y tenemos el patrón de espejo. Entonces, es aquí cuando se describe la zona de actividad polarizante, que es este circulito que veían, y las propuestas es que el patrón de desarrollo va a depender de la concentración de la molécula, ¿no? Entonces, conforme se va alargando en esta banda la concentración de esa molécula, es lo que le va a dar también forma a las estructuras, ¿no? de la mano. Así es. Pero bueno, dijeron, si esto es como una molécula, proteína, ¿qué pasará en los genes? ¿No? Debe de haber un gen que controle todo esto. Entonces, en un laboratorio se encontraron un gen que lo denominaron el gen hedgehog, ¿no? En la mosca. Este gen decía que el extremo de un segmento del cuerpo se viera diferente al del otro. Cuando descubren este gen, dicen como que se parece un poco a la ZPA, ¿no? Que se había descrito antes. Entonces, como ya conocen la estructura de este gen, es posible buscarlo en otras especies, ¿no? En otros animales, y lo buscan y lo encuentran en el pollo, después en los ratones, en los humanos, ¿no? O sea, sí se ha encontrado este gen en otros. En los experimentos que se hacen con el pollo, con los pollos, ¿no? Ahí se le denomina el Sonic Hedgehog, ¿ok? Entonces, resulta que todo, en estos estudios de encontrar este gen en diferentes especies, resulta que todos los animales con extremidades van a tener y bueno, eso es como muy general de los experimentos que se hacen previos a los que hacen los autores, ¿no? Sobre genética, que por cierto, qué padre laboratorio tienen, si pueden tener paleontología y genética en el mismo lugar, ¿no? Más de embriones, pues me gustaría trabajar ahí, la verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, ven se revisan todos estos experimentos, y justo en el laboratorio de estos autores deciden hacer una revisión con otras especies, repitiendo más o menos los mismos experimentos en donde se habían descubierto los elementos que participan en este desarrollo del patrón de cómo se generan las extremidades, ¿no? Se desarrollan las extremidades. ¿Por qué los tiburones? ¿No? Porque en relación a esa especie que estaban buscando justo entre la transición entre mar y la tierra, bueno, el agua y la tierra, los tiburones pues eran los animales vivos más cercanos, ¿no? Que tienen con un esqueleto en sus extremidades, ¿no? Bueno, y parientes más tempranos porque acaban utilizando a la mantarraya, no al tiburón. ¿Cuáles son las diferencias que tienen con los humanos? No comparten el patrón. Los tiburones no tienen hueso duro, sino tienen cartílago. Y bueno, las mantarrayas tienen como unas varillas esqueléticas muy parecidas, ¿no? Y bueno, la diferencia, se hacen los experimentos que ya se describieron antes, pero aparte hacen un experimento diferente, que es que a las mantarrayas se les pone el gen del Sonic Hedgehog del ratón, ¿no? Y había dos posibilidades, ¿no? Que no pasara nada, eso quiere decir que no hay compatibilidad, ¿no? Entre genes se desarrollaran normal, y el otro es lo que el resultado que tienen. No hay estas varillas tal cual, ¿no? Esta ya no puedo conseguir la imagen, como se tienen en el desarrollo normal de estos organismos, ¿no? Tienen diferente forma y es más parecida a las estructuras de una extremidad de un mamífero, se puede decir, ¿no? Y creo que, gracias. Sí.
¿Alguna duda? A ver, puedo preguntar aquí. Gracias. Solo un punto, porque lo que tienen que ir a hacer no sé cuestión administrativa, ¿no? Este libro tiene que ver con los capítulos que vimos tienen que ver con tres perspectivas importantes que ya trataremos después cuando estemos viendo otros textos. Número uno, ¿vieron von Baer, este gran embriólogo decimonónico? Trató de hacer anatomía comparada para ver justamente cómo todo va de lo homogéneo a lo heterogéneo, es decir, estaba interesado por la diferenciación de cada una de las formas de vida. Es decir, él de alguna manera tenía un sentido arquetípico en la cabeza, esto es, no tenía por qué agarrar evolutivamente las cosas, no tenía por qué pensar que estaban amarrados en términos genealógicos los animales, pensaba que ese despliegue se daba de lo homogéneo a lo particular, y como un animal adulto, un lobo adulto tiene corazón, tiene columna vertebral, tiene patas, pues iba a hacer un despliegue ontogenético muy parecido al despliegue ontogenético que hace un ser humano. Es decir, toda vez que potencialmente son diseños que tienen esas cosas, el camino hacia la diferenciación es parecido. No tiene por qué haber una genealogía en ello. No hay una teoría evolutiva metida en eso, ¿de acuerdo? Claro, cuando uno hace anatomía comparada, entonces en ese momento no está hablando de homología, de rasgos homólogos, en el sentido de Richard Owen. Richard Owen lo que pensaba es que hay órganos que podemos decir que son homólogos a otros, porque tuvieron un despliegue, uno derivó en alas y otro derivó en brazo, por ejemplo, como lo pueden ver ahí en un ave y un ser humano, o en estos que trabajan con peces, ¿no? Y ahí no hay una presunción evolutiva como tal. Este es un estudio que tiene que ver con las ideas de ontogenia y filogenia, esto es, con una presunción obviamente evolutiva. Lo que, sí, por ejemplo, esas homologías no estaban mezcladas para estos autores, son comparaciones anatómicas como tal. Le llamamos analogía y homología al hecho de que unos sean muy parecidos y no estén por ello relacionados genéticamente. Por ejemplo, los ojos de un pulpo, que son ojos de cámara, muy parecidos a los de nosotros, tienen un funcionamiento cuasi idéntico, un nervio ocular igual, tienen el modelo de cámara, y son ojos que no tienen nada que ver evolutivamente con los nuestros. Lo que estás viendo ahí es una convergencia evolutiva, no una relación evolutiva verdadera. Hay animales que sí que tienen evolución relativamente cosas iguales. Por ejemplo, los ojos de cámara, los ojos compuestos de las moscas y los ojos compuestos de los trilóbites, pues tienes el modelo de las celdillas. Luego, los ojos de los trilobites son de cristal, son de calcita, pues son ojos de roca, por eso siempre están conservados en los fósiles que vemos de trilobites y no vemos los hoyos, como en nuestro caso, ¿no? Como los animales con esqueleto y se ve la ausencia de los ojos, lo habrán visto en el esqueleto, ¿no? Y sin embargo tienen más o menos el mismo compuesto. Estos dos animales son artrópodos. Ahora, los seres humanos, los pulpos, los moscos y los trilobites, todos lo que sí que tenemos es un gen que dice hágase aquí un ojo, pues un gen directamente expreso para el desarrollo de ese ojo. Los experimentos de aquello fueron muy finos, fueron experimentos que se hicieron cuando empezaron a poder manipular genes, dije, se empieza a hacer de todo. ¿Cuál es la teoría como tal desde la evolución? O sea, ¿cuál es el supuesto lógico o de sentido común de la evolución? Pues si tenemos una planilla de información, esto es una hebra de ADN, y esa hebra de ADN expresándose construye al animal, por lo tanto lo que tenemos son los planes de construcción de ello. Basados en ese asunto de sentido común, dijeron vamos a hacer algunos experimentos, agarraron ya saben, los malévolos científicos agarraron unas moscas, agarraron unos ratones, tomaron
el pedazo de ADN con el que se codifica el ojo de un ratón y el pedazo de la mosca donde se codifica el ojo de la mosca, y los cambiaron. La teoría, como tal, si esto es una planilla de información, debería de hacer que saliera un ojo de mosca a un ratón y un ojo de ratón a una mosca. Eso diría la lógica de la información expresada, ¿no? Desde el sentido común no pensaban que eso iba a pasar. La verdad es que no esperaban ver una mosca con un ojo de ratón, un ratón con ojo de mosca, pero tenían que hacerlo porque lo que sí es que tienes un canon informático que te dice eso. Lo que sí no esperaban es que a la mosca le saliera un ojo de mosca, lo cual le salió, o al ratón un ojo de ratón. No es solo que le pusiste los genes para hacer un ojo de mosca al ratón, sino que además le quitaste no es nada más que le pusiste otro ojo, sino que le quitaste para hacer su ojo de ratón. Había dos preguntas: ¿cómo es posible que le haya salido un ojo y de ratón? No nada más porque le puse un ojo de mosca, sino porque le quité el del ratón. Entonces, analizando bien esos dos genes, lo que vieron es que son genes virtualmente idénticos. Son genes que sirven para los planes corporales de construcción de los organismos, genes del desarrollo. Tomando esos genes, poco a poco, llegaron a ver una serie de genes que tenemos, que compartimos los ratones, las moscas y los humanos, por ejemplo. Obviamente son antediluvianos, para pensar en el diluvio un momento, son antiquísimos y están ahí desde siempre. Esto es importante. Cuando uno ve el arquetipo de Richard Owen, ¿no? El conjunto de, digamos, el plan primigenio del que deberían salir todo tipo de huesos para animales en su indiferenciación, o huesos para un pollo en su caso, lo que vieron es que genéticamente tenían una suerte del arquetipo de Owen. ¿Se dan cuenta? O sea, tú tienes unos genes del desarrollo que son de alguna manera los planes que van a restringir las posibilidades corporales de todos los organismos vivos. Es decir, se sabe que todos los animales que tienen ojos, aunque evolucionaron por distintos derroteros los ojos de cada uno, en algún momento tuvieron un ancestro que era aquel ancestro que tenía el gen que detonaba que se hiciera un fotorreceptor, por decir algo. A eso se le llama una homología profunda. A eso se llama tener unos genes homólogos a otros. Tú puedes tener una homología táxica, ¿no? Es decir, un brazo que se parece a un ala. Pero ese brazo que se parece a un ala no siempre tuvo que haber salido, como vimos aquí cuando vieron que ¿se acuerdan el andamiaje de varillas de la mantarraya o del tiburón? Muestra que de hecho ellos tienen extremidades, pero no tienen los genes con los que luego se siguieron construyendo las extremidades de los otros. No tienen un gen homólogo para ello. Seguro que tienen un gen homólogo todos para la información posicional de esa parte. Esto es interesante. Uno tiene una homología verdadera cuando tiene homologías táxicas, homologías funcionales, homologías profundas y diría, bueno, no lo diría, pero lo apoyaría hoy en día, von Baer, y homologías embriológicas. Voy a acabar con esto. Cuando ves la ley biogenética de la ontogenia recapitula la filogenia, te parece absurda. Luego uno escucha la explicación de Owen y descansa, ¿no? Porque sin la explicación de Owen, pues piensas, es absurdo pensar que se recapitulen las cosas, pero ahí están las cosas. Ahí está el embrión humano con sus hendiduras branquiales. Hasta el individuo humano y el pollo con su misma piedra anterior a un juego de dos piedras y a los huesos siguientes. Es decir, al final estás viendo eso. Bueno, si te interesa la vida biológica, y si no, pues no estarías aquí sentado, pues te causa un poco de aprensión, ¿no? Si se necesita una respuesta. Von Baer nos hace descansar, ¿no? Te dice, no te preocupes, todo va de lo homogéneo a lo heterogéneo. Animales que tienen un plan corporal de este tipo, pues deben de empezar a desarrollarse de esta manera. Lo estás viendo así, y por eso cuando los comparas,
pareciera que están muy relacionados, que están íntimamente relacionados, pero se debe a que las cosas se hacen de esa manera en animales arquetípicos, no hay una relación genealógica. Luego, los genes del desarrollo te indican, más allá de todo lo razonable, que ahí hay una relación genealógica que está construyendo planes corporales. Y entonces podemos voltear a ver, no la ontogenia recapitula la filogenia, pero sí como si la ontogenia recapitulara la filogenia, porque sí estás buscando una secuencia de genes de un tipo para ver cómo la naturaleza ha ido construyendo, digamos, una muñeca rusa. Quería aclarar esto porque he insistido desde la primera clase en no confundir evolución lineal con incremento de complejidad con una idea totalmente distinta, que es transformación a principio de divergencia, ¿no? A partir de una tendencia a la heterogeneidad. Son dos cosas distintas, pero en momentos nos sirve mentalmente poder hacer una muñeca rusa para buscar cosas. Ellos están, la lógica de estos cuates es, estamos buscando los planes de construcción de estos organismos, o sea, cómo son los procesos genéticos de ello, viendo primero sus homologías anatómicas. Una homología táxica es una homología anatómica, perdón si no lo dijo, una homología morfológica como tal. Y entonces lo que hacen es ver dónde debe de estar el individuo en el registro. Ven el registro, lo están viendo en términos de divergencia. Localizan dónde debe de estar a partir de la anatomía comparada. Excavan ahí y luego que tienen ese tipo de plan corporal, van a los genes de animales vivos y buscan el gen del desarrollo que pudiera dar eso, para ir viendo cómo se construye un organismo. Termino con esto. En los experimentos en los que quitan los parches y los ponen en otra parte, lo que ocurre es lo que ocurre con esos embriones, ya lo veremos después, con mucha categoría, pero es que se reprograman ante una cosa que parece ser que hizo el ambiente. Aquí intervino el individuo. Lo adelanto solo como misterio por otras teorías que vamos a ver, que tienen que ver con las historias de vida, con el costo, con una dialéctica que tiene el desarrollo con respecto de su formación genética. Pero la teoría de la programación tiene mucho que ver con cómo el estrés, situaciones de estrés diferenciales pueden hacer que un individuo genere, digamos, le pase la factura a otra parte de su cuerpo a costa de una. Y eso siempre se ha visto hay una teoría con mucho éxito en la ontogenia. Casi siempre los genes los genes homólogos nos sirven para hablar de filogenia. Vemos genes del desarrollo que nos hablan de la filogenia de los animales, ¿no creen? Es lo que vimos. Si hay genes que codifican para un ojo, para un animal y para otro, lo que estamos viendo es, a partir de los genes que construyen el desarrollo de un organismo, ver cuáles son las relaciones filogenéticas. Si los comparten, es que están anidados, ahora sí que a partir de un ancestro común. Soy claro con esto, ¿no? ¿Sí? Pero no se había usado, que es la novedad de este tipo de trabajo, no se habían usado los genes de la programación ontogenética para escrutar o sacar inferencias sobre la filogenia. Entonces, ahí ven una cierta clase de genes, viendo cómo se pasan unas cosas hacia las otras, y buscan el gen del desarrollo que está ligado con esos genes, para ver cómo fue evolucionando la plasticidad. Abreviando, lo que están buscando estas personas, al final, si se toman la molestia de leer todo el libro, van a ver qué interesante, es más o menos cuál es la historia evolutiva de la plasticidad ontogenética y de la plasticidad filogenética. Con el texto sobre Dobzhansky vamos a ver qué es la plasticidad filogenética, y luego nos vamos a poner en manos de la doctora para hablar de plasticidad ontogenética durante el curso, pero quería que quedara claro porque era importante revisar esto. ¿Fui claro? ¿Seguros? ¿Tienen dudas? Doctora, tienes que dar ¿No hay dudas? No, yo creo que incluso también estos ejemplos específicos de qué ocurre en estos movimientos, pues nos llevan mecanismos que son muy importantes del desarrollo, ¿no? Lo que tiene que ver con los procesos de inducción, por ejemplo, ¿no? El que esté una estructura, que la cambiemos de lugar, el asunto de la oportunidad, el momento en el que ocurren estos procesos, qué es lo que explica, cuál es la respuesta. Yo tengo una secuencia programada, pero estoy cambiando la relación entre los distintos componentes y cuál es mi respuesta. Y la otra, que es un mecanismo muy importante del desarrollo, que es
a lo mejor no cambió en la dirección que yo esperaba, pero porque entonces no hay una capacidad de respuesta, no hay receptores en ese tejido, en esa estructura para moverse en una dirección distinta, ¿no? Y que son mecanismos intrínsecos de la ontogenia. Y de hecho ponen el ejemplo en la lectura de que si el gen, el hedgehog, no se activa en la octava semana que se debe de activar, no se activa correctamente, que vamos a tener individuos con más dedos, ¿no? O dedos mal formados en diferente posición, y sobre todo que no va a haber diferenciación en la forma de los dedos, sino que van a ser muy, muy diferentes, ¿no? Y eso pues también a través de los estudios de mutaciones, de malformaciones que se hacen en individuos que nacen. Bueno. Nada más pasamos lista rápidamente. Les he estado enviando la versión actualizada de las exposiciones. Me comentaron hace rato que tengo tantas ganas de trabajar que las de septiembre las había programado el sábado. No es así, mi religión me lo prohíbe, entonces les prometo actualizarla al viernes las fechas. Y por favor, quienes no hayan elegido tema todavía, nos avisan. Osvaldo. Zaira. Mariel. Gabriela. Aquí. Patricia. Argelia. Ricardo. Yo.